tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les traemos el primer video de la biblioteca de pandas, donde les vamos a dar ejemplos muy rápidos y sencillos de las diferentes funciones. En este video vamos a abarcar desde la lectura de datos, tipos de datos, diferentes archivos que se pueden cargar, diferentes formas de jalarlos desde aquí, desde Google Colab, y que también les puede servir en los otros entornos de programación, hasta las operaciones básicas que se pueden hacer en un data frame, ya sea por renglón o por columna, para poder condensar la información y tener a la mano los datos más básicos. Entonces pues vamos a comenzar. Estamos trabajando con Google Colab porque puede ser que ustedes sean la primera vez que van a trabajar con pandas y Python. Entonces esta es una página de internet, les dejamos la liga en la caja de descripción del video para que ustedes nada más le den clic ahí, hagan su cuenta de Google, y si ya la tienen pues ya nada más pueden conectar, y de esta forma no van a tener que instalar absolutamente nada en su computadora si lo que ustedes quieren es ya empezar con pandas. Y si gustan instalar algo, pues les recomendamos que lo hagan por medio de Anaconda, y les dejamos también el video en la caja de descripción para que lo sigan paso a paso si les interesa esa parte. Muy bien, bueno, pues la primera forma es muy sencilla y solamente hay que subir los archivos aquí justamente a esta página. Entonces aquí de este lado se ve una carpeta, le dan clic y ustedes lo único que hay que hacer es darle clic aquí en subir. Les va a abrir una ventana donde seleccionan la ruta en la que se encuentra su archivo. Pueden subir más de uno y listo, ya los tienen a disposición. Por ejemplo, yo ya tengo desde aquí hasta acá de archivos listos para ser utilizados. Y bueno, pandas es un módulo, por si nada más habían escuchado algunas partes de pandas, pues sirve para manejar información en cantidades muy grandes, sacar datos muy interesantes de estadísticas básicas, hacer gráficas, y bueno, también se usa como complemento para otros métodos de, por ejemplo, inteligencia artificial. Entonces pandas es uno de los módulos más fuertes que hay de Python. Y bueno, aquí vamos a comenzar a trabajar. Para importarlo van a ver que se hace como PD. Miren, por ejemplo, aquí nada más lo único que tuve que escribir es import pandas as PD en esta cédula de código. Por cierto, aquí están viendo que yo lo tengo con texto y demás. También se pueden agregar imágenes, y para empezar pues nada más hay que darle clic aquí donde dice código o texto. Les dejamos también un video donde lo hacemos más extenso. Entonces por lo pronto estoy importando pandas para poder usarlo, y la forma más básica para poder leer la información es crear un data frame. Aquí le voy a poner df es igual a pd punto, y de aquí lo bueno es de que cuando ustedes empiezan a completar, dependiendo de la calidad de conexión también, eso es importante considerar, que les puede completar la instrucción. Aquí mi internet como que está medio lento, o la computadora, uno de los dos, y no lo hizo, pero bueno, en las otras partes vamos a ver qué tal lo trabaja. Aquí voy a leer el archivo que se llama movies.csv. Este es un archivo, en inglés sería valores separados por comas. Entonces de esta forma pues lo voy a leer. Ahorita se los voy a enseñar, y aquí con esto ya vamos a poder tener el data frame para utilizarlo en esta celda. Aquí lo único que voy a hacer ahorita es imprimir justamente el data frame. Entonces para ejecutar la celda solamente se le da clic aquí y miren, ya les aparece. En primeras ocasiones ustedes seguramente van a decir, bueno, ¿y esos puntos qué quiere decir? Los puntos nada más son de que continúa ahí la columna. En la parte de abajo, perdón, hay más columnas pues en medio de estas dos. Aquí por ejemplo tengo que hay 12 renglones por 25 columnas, así que por eso no me aparecen todas. Entonces bueno, para quitar esta acción que más bien la corrida o el resultado de la corrida, le voy a dar clic aquí y se los voy a enseñar desde acá. Eso es lo bueno, que ustedes cuando están en esta parte de los archivos le pueden dar doble clic y ver cómo se ve sin ejecutar nada. Entonces por ejemplo estaba usando este de movies y se va a abrir aquí la ventana donde se puede ver el archivo. Miren, aquí incluso hasta se puede trabajar con un filtrado. Ya ven que aquí está la opción.
Bueno, pues eso se puede hacer aquí en Google Colab. Muy bien, bueno, pues ahora la otra forma que hay, está muy interesante, vamos a leerlo desde Drive. Muchos nos preguntamos por qué no hay algo tan directo como para guardar el archivo en alguna carpeta determinada y poder mandar traer ese archivo justamente para leerlo, o sea, así de una forma muy sencilla. Bueno, pues hay una forma de hacer en inglés creo que eso le dicen un workaround, así como que vamos a hacer un truco, por así decirlo. Y lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, yo ya subí ese mismo archivo que se llama Movies aquí a las hojas de cálculo de Google, se ve de esta forma, pero lo que tuve que hacer es publicarlo. Aquí nada más le dan clic en donde dice publicar a internet, va a estar así publish to the web, si lo tienen así en inglés como yo, o publicar en internet. Entonces se tiene que ver de esta forma. Entonces cuando ustedes ya tienen esta forma así tal cual, es posible utilizar el data frame o el archivo directamente desde esta. Ahorita van a ver que solamente tengo que poner prácticamente 3 líneas para poder leerlo, y la pregunta va a ser, ¿se actualiza cuando yo actualizo este archivo? Sí, entonces ya pueden tener algo que se está actualizando constantemente y utilizarlo en su código. Así que miren, para no hacer el cuento tan largo, les voy a copiar y pegar esas 3 líneas que ocupamos, que son muy sencillas. Entonces esta va a ser una forma de leerlo desde fuera. Porque también por ahí tenemos otro video, lo voy a buscar para dejárselos por aquí, donde para leer directamente desde el Drive son muchas líneas. Entonces hasta el momento, hasta ahorita no he encontrado otra forma, pero creo que esta es muy útil. Entonces aquí nada más creamos una variable nueva, un objeto que va a tener como información la liga. Si se fijan, empieza desde docs.google.com, así como lo tengo aquí. Y ya después todo lo demás. Entonces nada más es copiar, pegar, y en la parte de abajo, aquí donde en la línea número 2 dice pd.read -csv y URL. Entonces igual pudieron haber puesto aquí completamente la dirección y ya después imprimirlo. Miren, vamos a probarlo aquí. Pero creo que así está como más organizado. De hecho, en internet, en los tutoriales, si ustedes buscan, van a ver que casi siempre así mejor dirección, después mandarla a llamar acá y listo. Entonces de esa forma también lo puedo leer. Y hay otra forma más, que es leer desde GitHub. Entonces esta página va a permitirnos, les voy a enseñar el archivo cómo se ve. Y aquí yo hice una cuenta en GitHub, por si a ustedes les ha tocado trabajar con esta página. Subí el archivo, también tenemos un video muy completo donde lo hacemos paso a paso. Entonces aquí nada más hay que verlo de forma que diga RAW, aquí se ve. Entonces nada más igual, se copia, se pega la dirección, aquí también lo voy a hacer igual para no tardarnos tanto en esta parte. Y vamos a imprimirlo. Entonces se hace lo mismo, pues ya seguramente se imaginaron, aprovechándolo de la URL desde GitHub. Es así muy fácil, ya que está publicado como RAW. Y igual no cambié la instrucción, que es pd.read-csv, y ahí está este archivo que se ve aquí, todo a lo mejor de una forma muy diferente. Bueno, y hay otra, la tercera forma, que tenemos una lista de reproducción que les recomendamos mucho, porque ahí se pone en práctica bastantes cosas con los archivos de un agente infeccioso que anda por todo el mundo en estos momentos. Entonces una pregunta muy común era que si cuando se actualizaban los datos de esa página se podía actualizar aquí en el código. Y sí, pues utilizando justamente lo mismo, el mismo principio de leer desde una URL, pues lo podemos trabajar. Déjenme les muestro ese código. Muy bien, pues aquí ya tenemos el código. Entonces en esta no lo voy a copiar y pegar. Bueno, si le dan aquí un follow link, me lo va a abrir, porque esto está directamente para que se descargue en la computadora. Igual les dejo esta liga para que la prueben. Estos son los casos totales y se actualizan todos los días. Entonces miren, vamos a otra vez, estoy usando CSV URL, y aquí si se fijan tengo por ejemplo ya hasta sería
Perdón, aquí nada más me está mostrando los primeros 5, pero si quisiera ver los últimos 5, aquí en lugar de usar head le podemos poner tail, así como cola, que sería en español, y vamos a ver las últimas fechas que tienen. Y ahí está, miren, ya justamente actualizaron el de hoy, que es el 12 de junio. Entonces, por aquí vimos otra instrucción que les puede ser de utilidad, como lo hice head, que sería cabeza, es decir, las primeras 5 o 6, las que ustedes quieran, y tail, que sería cola, es decir, imprimir las últimas 5 líneas. Entonces, esto nos va a favorecer mucho que si tienen algún código que quieren, por ejemplo, gráficas que ustedes quieren que se esté actualizando todos los días, pues nada más hay que tomar la dirección que se va a actualizar, como es en este caso, así como lo tenemos, leer directamente desde un URL. Bueno, y también otra pregunta que nos encontramos muy frecuente es ¿cómo le hacemos para crear un data frame nosotros mismos? Bueno, una de las formas es hacerlo en una hoja de cálculo, por ejemplo, así. Ustedes pueden tener sus los nombres de las columnas, el número de renglones determinado. No recuerden que debe de tener una relación. Por ejemplo, aquí estamos hablando de películas y cada renglón hace referencia a datos propios de la película. Por ejemplo, aquí que dice Intolerance, Love, algo así. Bueno, en el caso de calificaciones de estudiantes, que creo que es algo muy fácil de visualizar, igual aquí sería el nombre del estudiante y a lo mejor aquí unidad 1, unidad 2, unidad 3, etcétera. Entonces ya nada más ustedes lo pueden descargar. Si por ejemplo están trabajando en una hoja de cálculo de Excel, hay que guardarlo como CSV, aquí está. Y en el caso de Google Sheets, pues nada más hay que descargarlo también. Ahí tengo ya la opción en File, Download, descargar como CSV. Entonces ya con eso pueden trabajar su propio data frame. Muy bien, y si ahora lo que quieren es practicar con un data frame, pero aún más básico, es decir, hacerlo nosotros mismos aquí en la programa, ¿cómo se llama? En el código, pues, ni siquiera traerlo de ningún lado, pues les voy a dejar este ejemplo y se los dejo también en la descripción del video para que ustedes puedan copiar y pegar. Y les platico, aquí esta información que ven, que justamente se llama información de la línea 2 a la línea 10, es un diccionario que vamos a utilizar para almacenar la información o para pasar la información al data frame, más fácil. Entonces es un diccionario porque, bueno, lo van a reconocer porque tiene llaves, tiene elementos que son, en inglés se le conoce como key, o sea, llave también, y los que están entre corchetes son los elementos de ese, o los valores de esa llave. Entonces, por ejemplo, aquí, ahorita que lo vean organizadito, pues tenemos varios nombres, también varios apellidos, el género de estas personas y también algunas otras características. Así que si quieren saber más de diccionarios, les dejamos también el video para que lo revisen. Bueno, y ahora, ¿cuál es la función que me lo hace ya un data frame hecho y derecho? Pues en la línea 11 la pueden ver. Aquí dice que df es igual a pd.dataframe y después el primer argumento es el nombre de dónde lo voy a tomar. Bueno, de aquí justamente, que se llama información. Si aquí le ponen datos, bueno, acá nada más hay que ponerle datos. Luego las columnas que voy a utilizar, yo quiero utilizar todas, entonces por eso van a ver que estoy escribiendo todas. Y ya nada más esta parte de aquí, cuando lo ejecutemos, pues nos va a dar el data frame y miren, ahora sí se ve bien organizadito. Entonces esta es una forma muy práctica de hacer el data frame. Y otra cosa también que tienen que tener mucho en cuenta si empiezan a trabajar en Google Colab es que si hacia atrás df ya estaba asignado a otros valores, bueno, pues nada más en esta parte tengan en cuenta eso. Si ya se ejecutó la celda en este punto, entonces df ya toma los valores, olvida los anteriores, bueno, ya se borran y toma los nuevos que estamos asignando. Entonces nada más para que tengan en cuenta eso, que las celdas se pueden ejecutar independiente, de forma no secuencial. Y si ustedes tienen valores que ya vienen de hacia atrás, pues nada más para que vayan cuidando ese detalle. Bueno, y aquí otra cosa que creo que les puede servir es ver los errores que pueden pasar. Por ejemplo, aquí si yo me hubiera equivocado en
mandar llamar información, vean, el error dice que el nombre no está definido. Y lo bueno o muy bueno que tiene Google Colab es que aquí luego dice buscar en Stack Overflow. Este sitio se los recomendamos mucho, sobre todo cuando hay algún error que ustedes no encuentran en el código, que no saben hacer algo ya más elaborado. Bueno, en Stack Overflow encuentran desde lo más básico hasta lo más complicado, pero muy complicado de verdad. Y como hay tanta gente experta que todos los días está programando en Python y Pandas, encuentran los errores muy rápido. Y este sitio es gratuito, completamente gratuito. Y además pueden hacer sus preguntas en inglés y en español. Entonces, para cuando están aprendiendo, esto es muy, pero muy útil. Bueno, y de todos los días. Entonces aquí, bueno, ya le dan clic aquí y los lleva al sitio y les da una búsqueda de Google relacionada con Stack Overflow y les da varias opciones para ver cuál es la que se parece más. Entonces, eso se lo recomendamos mucho para cuando están aprendiendo y trabajando ya en estas cosas. Muy bien, bueno, pues ahora nos vamos a lectura de otros formatos de archivo. Por ejemplo, esta también es otra pregunta frecuente. ¿Cómo podemos leer archivos de Excel? Bueno, pues hay una opción muy sencilla. La instrucción está así muy obvia. Van a ver. Y esto es pues obviamente para que uno se le quede en la cabeza. Acuérdense que por aquí yo ya había subido que se llama pruebas XLS. Y con su extensión XLSX, entonces ya lo voy a leer directo. Si lo tuviera en alguna dirección, pues ya saben cómo hacerlo utilizando la instrucción anterior. Entonces vamos a ejecutar y aquí me va a imprimir las dos primeras líneas, miren, por el head, y ahí está. Entonces esto es un archivo XLSX hecho y derecho. Aquí no tengo Excel, pero sí LibreOffice, que me puede mostrar el contenido. Entonces así es como lo veo aquí, y igual así me lo convierte en un data frame listo para trabajarse. Y hay otro tipo de archivos que también seguramente ustedes ya han escuchado, que se llaman los archivos JSON. Esos archivos, ahorita se lo muestro, tiene la estructura muy similar a un diccionario, aunque pueden volverse un poquito más complejos. Entonces JSON lo podemos ver aquí antes de ejecutarlo, que se llama pacientes. Y ahorita les platico algo que me pasó a mí, que no me corría el programa, pero no me había fijado en algo. Entonces miren, aquí la estructura pues está así como les comentaba, de un diccionario completamente. Las dos llaves, tengo mis llaves que serían por ejemplo, las columnas. Aquí los voy a utilizar así: nombre, género, país, edad. Y aquí tengo 0, 1, 2, lo van a ver en los renglones. Entonces tiene un arreglo diferente al primer diccionario, pero pues ahí está una estructura muy básica que también se los dejo todos los archivos para que ustedes puedan practicar. Entonces vamos a ejecutarlo aquí y verlo ya como un data frame. Y ahí está, miren, esos números que les decía, el 0, 1, 2, 3, pues aquí aparecen como renglones, y pues ya tenemos toda esta información de ese tipo de archivos JSON, que son muy versátiles porque no tienen, a lo mejor algunos ya si buscan algunos archivos JSON más complicados, no tienen una estructura tan estricta como un data frame, que tiene que tener los elementos así como renglones, columnas, y que todo tiene que estar relacionado. Entonces, bueno, así como una introducción al JSON, pues ahí va. Y ahora algo también que nos va a servir mucho es los tipos de datos que se tienen en las columnas de los data frame. Esto sobre todo si ustedes quieren hacer después operaciones matemáticas y a lo mejor todavía no están en el tipo de datos numérico. Bueno, para evitar eso, pues nada más es una línea muy sencilla. Voy a utilizar el data frame primero, el de las calificaciones, porque ese creo que está muy sencillito. Entonces la instrucción nada más es dtypes. Aquí le vamos a poner print df dtypes. Y vamos a ver, por ejemplo, el nombre hasta ahorita sí dice que es objeto, todo es objeto. O sea, no hay, a lo mejor la fecha no tiene un formato de fecha, ni el promedio tiene formato de números. Bueno, pues para esto hay una instrucción muy sencillita. Ahorita se los voy a mostrar aquí. Miren, esta parte me lo hace 2 en 1. Por ejemplo,
Si yo quisiera convertir solamente una columna, entonces se vería, déjenme lo pongo aquí, pero voy a ejecutar el 2x1, que es el más sencillo. Tiene que estar igualito. Por ejemplo, el promedio así tal cual debe estar escrito. Lo haría así: promedio es igual a, y lo mismo, df promedio. Así como lo estoy escribiendo, es cuando ustedes necesitan mandar llamar una columna a la que le van a hacer alguna operación. Por ejemplo, si fuera nada más una columna, se vería así como en la línea 2 y ya lo vería como entero. Pero esta línea 1 les puede ahorrar mucho. Si por ejemplo ustedes tienen varias columnas que quieren convertir a tipo entero, bueno, pues aquí nada más se pone el doble corchete, después van separadas por comas y entre apóstrofos los diferentes nombres de las columnas. Aquí se vuelve a repetir, así como para poder decir, la modificación se queda sobre las mismas columnas, y se usa esta instrucción que es asType int. Si por ejemplo lo quisieran convertir a flotante, pues nada más le ponen float. Y déjenme quitar esto para que vean la diferencia. Entonces ejecutamos esto de aquí y vean, ahora sí, lo que es promedio y avance ya tiene el tipo entero. Lo van a ver así como int64. Y algo también que les puede ser muy útil, pues es cambiar los datos a fecha. Y para esto, como lo voy a hacer sobre una columna, pues aquí lo van a ver tipo lo que había escrito antes. Entonces vamos a ver. Y así les va a aparecer. df, nada más voy a trabajar sobre esa columna, y la instrucción para hacerlo es pd.toDatetime, así como lo tengo aquí. El primer argumento, los argumentos son las instrucciones o los datos que ustedes van a poner adentro de un método o de alguna instrucción, por ejemplo como esta, que es convertir de tiempo a fecha. Entonces cuando uno lo está empezando a escribir, déjenme ver si aquí me lo deja ver, no, pero cuando uno lo está empezando a escribir, ahí está, miren, los parámetros. Entonces, por ejemplo, va describiendo: el primer parámetro debe ser esto, el segundo parámetro debe ser esto otro. De hecho, se ve aquí arriba, miren, argumentos, errores, day first. Entonces son muchas opciones que uno puede modificar. Incluso vean, aquí en Google Colab les da la opción para ver el código fuente. Me imagino, no lo había visto antes, pero me imagino que nos va a llevar a la documentación oficial de este método. Muy bien. Entonces también otra cosa que, vean, aquí está casi toda la información, las definiciones. Si ustedes tienen duda en alguna instrucción, siempre vean la documentación oficial. Por ejemplo, nada más hay que poner en Google esta parte, pd.datetime, y los va a llevar a una página de Pandas donde dice así, tal cual, documentación oficial, y les da la descripción, qué es lo que hace esta instrucción, y aparte cuáles son los argumentos que uno puede modificar. Entonces, para no hacérselas más larga, aquí lo que voy a hacer es hacer la modificación sobre esa columna, que es el primer argumento que estoy dando, separado por una coma, y después el formato en el que lo voy a tener como resultado. Aquí, si se fijan, afortunadamente ya lo teníamos acomodado así: día, mes y año, que sería day, month y year. Entonces ya cuando ejecutemos esto, pues ya me va a dar aquí el formato, que ahora sí es datetime para fecha. Y ya con esto pues se pueden hacer algunas operaciones, por ejemplo restas con fechas, etcétera, que después podemos agregar en otro video de la biblioteca de Pandas. Muy bien, y ahora vamos a ver un tipo de variables muy interesante. Son las que se les conoce en español como categóricas, y son un sí o un no, son o no son. Entonces puede ser representadas como ceros y unos. Y aquí les tenemos un ejemplo muy interesante. Voy a crear un nuevo data frame que le voy a poner el nombre de dfd, y aquí voy a hacer referencia al primer data frame. Se usa esta instrucción que se llama pd.getDummies, y vamos a revisar, pues lo voy a trabajar sobre la columna que se llama justamente trabajo, porque trabajo tiene 3 categorías: tiene bueno, malo y regular. Entonces, cuando yo ejecute esta función, van a ver que me va a crear 3 nuevas columnas, y les va a poner un 1 cuando sí se cumple, un 0 cuando no se cumple. Entonces, qué mejor que ejecutarlo para que se vea más claro. Y aquí está, miren, trabajo bueno
quién está cumpliendo. Bueno, por ejemplo sería Paco, trabajo malo, Dani, y trabajo regular, José, no es esta, Tina, y Josecito, pues bueno. Entonces esta función la hace solita. Es increíble, pandas, porque a lo mejor ustedes tienen que trabajar con algo similar en estadística. Bueno, pues esta les puede ser de utilidad. Recuerden que aquí, como les comenté, hice un data frame nuevo, por eso le estoy poniendo esa D mayúscula para diferenciarlo del data frame original, por si ustedes no le quieren modificar, nada. Entonces ahí están ya las dummies. Y ahora otra cosa que también nos pedían, bueno, ¿y cómo puedo saber el mínimo, el máximo, etcétera? Pues aquí tenemos unas funciones que se llaman de agregación de pandas. Ahorita se las voy a ir platicando así rápido. Esas funciones se llaman de agregación porque a partir de muchos datos el resultado es único. Por ejemplo, bueno, en el caso estas amarillas que están aquí resaltadas, máximo, mínimo y suma. Y promedio también. Entonces esas los voy a aplicar ahorita sobre una columna, pero no se preocupen, ahorita lo hacemos por renglón y por columna, porque seguramente van a necesitar sacar estas operaciones en diferentes en diferentes partes de su data frame. Aquí, para empezar, en género, quiero saber cuáles son los valores únicos. Este es muy útil porque a lo mejor si se repiten datos, vamos a suponer que ustedes estuvieran registrando proyectos y que esos proyectos a la vez pudieran tener varios participantes. Entonces, si se los dieron así todo junto, pues podría ser por lo menos una guía, saber cuántos proyectos tengo. Que esto me lo daría unique. La de max se explica sola. Ese es el valor máximo, por ejemplo, en esta columna que se llama promedio. Min, mínimo. Recuerden que estas llevan sus paréntesis. Si por algo se les olvidan los paréntesis, les va a mandar un error y ya nada más hay que corregir eso. Suma igual, min, que sería el promedio, también lleva sus paréntesis, y esta que es describe la voy a dejar al final para que la aprecien mejor. Entonces todo esto lo estoy haciendo solamente sobre la columna que ya tiene los datos de tipo numérico, para que no me vaya a mandar un mensaje de error. En unique no hay ningún problema porque me va a sacar una lista de los valores que son únicos en esa columna. Entonces, valores únicos que tengo hasta ahorita solamente son masculino y femenino. El promedio, el máximo fue 100, mínimo 80, y la suma de todos los promedios en esa columna da 447. El promedio fue 89.4. Pero ahora, si ponemos esta de describe, les va a dar todas las estadísticas posibles para esa columna. Miren, por ejemplo, cuántos datos son, su promedio, la desviación estándar, mínimo, los percentiles, y el número máximo que haya. Entonces, con esto nos puede servir para, así de golpe de vista, sacar la información que ustedes quieran, sobre todo si son muchísimos datos, como en el caso de los datos del agente infeccioso. Pues ahí rápido se sabe cómo andamos. Pero ahora vamos a esta parte que también está muy interesante y que les va a ser de utilidad: las operaciones por renglón y columna. Esto se ve muy frecuente cuando uno tiene que especificar sobre qué quiero hacer las operaciones, sobre las columnas o sobre los renglones. Y en Pandas lo van a ver también en varios tutoriales, esto que se llama axes, que serían los ejes. Cuando dice que el eje es igual a 0, se está refiriendo a hacer operaciones por columnas. Si el eje se refiere al 1, entonces las operaciones se van a hacer por renglones. Y otra cosa que también vamos a utilizar en este caso es esta notación que se llama de slicing, es decir, rebanadas. Pero no se preocupen, está bien fácil. Por ejemplo, aquí el nombre del arreglo, como yo lo traigo DF, bueno, pues aquí sería DF. Abro un corchete y los dos primeros, si los dejo así solitos, se va a hacer referencia a todos los renglones. En la segunda parte, bueno, está separado por una coma por todas las columnas. Y aquí lo voy a usar de una forma muy básica, muy sencilla. Van a ver. Entonces, si yo quisiera hacer operaciones por columna, que es lo que hice acá, pero voy a agregar un rengloncito más para tener los resultados, pues lo único que hay que hacer es esto. Les voy a dejar también esta parte para que ustedes la copien y la peguen ahí en la caja de descripción y no se tarden tanto. Aquí hice un data frame sencillito que tiene algunos números para hacer las sumas rápido, y igual lo hice como el anterior, con una estructura de diccionario, y acá pues estoy asignando lo de las columnas. Entonces vamos a ver.
hasta esa parte nada más es el puro data frame. Voy a agregar otra celda de código ya que lo tengo, para ahora sí poner la instrucción que les había presumido, que es sencilla y que nos va a permitir obtener los resultados. Por cierto, se puede aplicar con cualquiera que haga operaciones, por ejemplo, el mínimo, máximo, suma, promedio, de las que vimos en esta ocasión. Aquí voy a querer los mínimos para cada una de las columnas, así que al final voy a crear un renglón. Y miren, aquí dflog, ya después lo vemos a profundidad, que también tenemos un video, se los voy a buscar y se los dejo donde ya está a profundidad, más bien aquí es nada más para recordar. El log me ubica en justo hasta el final, por eso no tengo que especificar nada. Aquí esa es una característica importante de la notación que les estaba mencionando. La primera se hace referencia a los renglones, entonces hasta el último renglón se va a llamar mínimo, y de las columnas no tengo que decir nada. Y después esto va a ser igual a aplicar la operación de mínimo en el data frame sobre el eje 0, que acuérdense hace referencia a las columnas. Así que vamos a ejecutar esto para que ya lo vean y no les estoy platicando tanto. Así que en el último renglón, pues ahí está mínimo, y las operaciones pues justamente de los mínimos se van a ver aquí abajo. Entonces el mínimo aquí fue un 0, acá también había otro 0, aquí está arriba y aquí está un 1. Si ustedes quisieran cambiarlo, por ejemplo, por los máximos, pues nada más aquí, para no sacarnos de onda de, caray, ¿por qué le dejé el renglón así? Máximo. Y ahí está. Entonces se queda como, fíjense cómo necesitaría, eso es lo que les había comentado. Miren, por ejemplo, aquí voy a necesitar ejecutar el data frame desde 0 para que no me aparezca ese renglón de mínimo y máximo, que se veía bien, pero ahorita yo nada más quiero que se vea el máximo, y ahí está. Entonces igual lo pueden hacer con suma y promedio para que ustedes lo practiquen. Estoy segura que es de mucha utilidad cuando quieren hacer resúmenes de datos. Y también tenemos las operaciones por renglón. ¿Qué tal que ustedes quieren hacer la operación, por ejemplo, sumar 1 más 5 más 0 más 1? Pues va a ser casi lo mismo, nada más que a lo mejor ustedes ya están pensando cuáles son los cambios que se tienen que hacer. Aquí el ejemplo que les traigo pues es justamente el de la suma. Ahora, a diferencia de la anterior, donde voy a crear un renglón nuevo, aquí voy a tener que crear una columna nueva que se va a llamar total, y a la cual le voy a aplicar la suma sobre el eje 1, que acuérdense que son los renglones, y vamos a imprimir el de data frame. Aquí es seguro que nos salga la de máximo, pues no pasa nada, ahí vamos a tener mi renglón nuevo y la columna nueva. Y ahí está, miren, entonces si le suman aquí rápido, pues sería 1 más 5, 6, más 1, 7. Y bueno, pues esto creo que les puede ser de utilidad, sobre todo si están comenzando con pandas, que también es una pregunta frecuente. Y ya vieron que aquí se asoman los filtros. Creo que eso podría seguir como segundo video de la famosa videoteca de pandas que vamos a comenzar. Entonces nos pueden dejar en los comentarios qué parte de los filtros les gustaría ver en esta sección. Y pues bueno, ya terminamos por hoy. Esperamos que les sea de utilidad este video. Si así fue, les agradecemos mucho su valiosísimo like, ya que ayuda al canal para que se siga conociendo, y la gente que tenga dudas de pandas, pues bueno, les puedan ser también les puedan servir los videos y les quede más claro. Y aprovechen este módulo increíble, pero increíble, de Python, que es muy difícil imaginarse que es completamente gratuito y que lo podemos usar así tan fácil, sin instalar nada, utilizando pues Google Colab, o también el blog de notas de Python de Jupyter, que ese no lo hemos utilizado, pero hay mucha gente que lo recomienda. Entonces bueno, ya tienen otra opción más. Pues ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias como siempre por vernos. Esperamos que se encuentren muy bien y cuídense mucho y que tengan mucha salud. Nos vemos en otra ocasión y hasta pronto.